productos vectoriales. Bueno, productos entre vectores, no productos vectoriales, productos entre vectores. ¿Sí? Esto ya lo vimos. Esto ya. Aquí está. Productos entre vectores. A ver, cuando nosotros pensamos en la palabra producto, ¿con qué lo relacionamos? Multiplicar, ¿verdad? Con multiplicar. Bien. Eso significa que los vectores se multiplican y aquí hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque la multiplicación la entendemos como la operación matemática que es básicamente una suma iterada, ¿sí o no? Una suma reiterada. Es decir, sumamos por sí mismo tantas veces un número como indique, tantas veces un factor como indique el otro factor, ¿sí o no? ¿Sí? Eso es la multiplicación y efectivamente es eso, es una suma reiterada. Entonces se puede hacer lo mismo con los vectores y la respuesta es no de esa manera, no de esa manera. Esto significa que la multiplicación de vectores en realidad pues no está definida. La multiplicación, o sea, como la entendemos la multiplicación, ¿sí? No está definida. ¿Por qué? Porque hay varias situaciones que hacen que sea así. Y vamos a pensar un poquito en lo siguiente. A ver, vamos a ver. Desde aquí más o menos. Hasta. Ya no pinta ese. Bueno, por ahí ya vi un método para que supuestamente vuelvan a pintar. Luego lo voy a intentar. Bueno, vamos a pensar en esto. A ver. Vamos a suponer que tengo dos vectores. Vector A, A1, A2, A3. En forma de triada, ¿verdad? Y el vector B, B1, B2, B3. Ahí están esos vectores. Son vectores de física. ¿Y por qué volvemos a decir nuevamente de física? Porque recuerden que en álgebra lineal se ven los vectores matemáticos. ¿Sí? Ya vimos que los vectores de física son vectores matemáticos, pero no todos los vectores matemáticos son vectores de física. ¿Y por qué son vectores matemáticos estos que estamos estudiando? Porque satisfacen 10 axiomas. ¿Sí se acuerdan que había una tablita donde eran 8? Faltaban 2. Que esas 2 ya las habíamos estudiado porque eran la suma, la cerradura de la suma y la cerradura de la multiplicación escalar. Acuérdense que ya vimos multiplicación, pero fue escalar, es decir, multiplicábamos un vector por un escalar. Es muy diferente. Aquí ya son productos entre vectores. Entonces, los vectores de física se parecen mucho a los vectores de matemáticas, específicamente a los vectores renglón. Acuérdense que los vectores en matemáticas, en álgebra lineal, son matrices de dimensión m por 1 o 1 por m. ¿Sí o no? ¿Sí se acuerdan? ¿Sí? Bien. Entonces, en ese sentido, esto se parece a un vector 1 por 3. ¿Sí están de acuerdo que ese es un vector 1 por 3 en álgebra lineal? Quienes ya lo vieron, quienes no, bueno, no se preocupen, no se van a sacar de hoy. ¿Sí? ¿Por qué este sería así? Hay mucha diferencia. ¿Por qué hay diferencia? Bueno, porque para empezar aquí no hay comitas, ¿verdad? Aquí no hay comitas. Aquí los números no se llaman componentes como acá, aquí se llaman elementos, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí. Elemento 1,1, elemento 1,2, elemento 1,3, ¿sí? Pero tienen cierto parecido, ¿sí o no? Sí. Tienen cierto parecido. Bien, estos son vectores renglón, ¿verdad? Porque son vectores 1 por 3.
un renglón, 3 columnas. ¿Sí están de acuerdo? También había vectores, columna, ¿verdad? Este cuate pues va a ser 3 por 1, ¿verdad? 3 renglones, una columna. ¿Sí o no? Sí. ¿Sí? Bien. Bueno, pues los vectores matemáticos son matrices. Matrices que tienen un renglón o una columna. ¿Verdad? Bien. Entonces, cuando vieron espacios vectoriales, vieron que las matrices se pueden multiplicar. Multiplicación de matrices, ahí sí, multiplicación. Pero para que se pudieran multiplicar tenían que tener ciertas características. Que el número de columnas del primer factor fuera igual al número de renglones del segundo factor. ¿Sí o no? Sí. ¿Sí? Entonces, eso significaba que pues la multiplicación pudiera no estar definida si no se cumple ese requisito. Pero si yo multiplico dos matrices cuadradas, pues no hay ningún problema. Ahí sí vamos a poderlo realizar. ¿Sí están de acuerdo? Sí. ¿Sí? Bien. Entonces, en ese sentido, fíjense bien, lo más que se parecería los vectores a la multiplicación sería si los analizáramos así, pero ya no se cumple ese requisito. ¿Por qué? Porque si yo los multiplico ya no está definido. Este es 1 por 3 y este es 1 por 3. Para poderlo multiplicar, este tendría que ser 3 por 1. ¿Sí o no? Sí. Es decir, si yo multiplico el vector A por el vector B, este tendría que ser 3 por 1, tendría que ser un vector columna. ¿Sí están de acuerdo? Pero ¿qué va a pasar? Pues que ya se rompe con todo lo de las matemáticas, con el concepto de componente, con el concepto de combinación lineal, ¿verdad? Porque las combinaciones lineales pues tienen una forma. ¿Sí? Ahora, si yo, por ejemplo, en el caso de las matrices, si yo multiplico un vector 1 por 3 con un vector columna, ¿verdad? ¿Sí o no? 3 por 1, o sea, este con este sí lo puedo multiplicar, ¿están de acuerdo? Me va a quedar un 1 por 1 que viene siendo un número, ya no me va a quedar un vector, ¿sí? Y yo pensaría que al multiplicar vectores obtuviera vector, ¿sí o no? Sí. Entonces, en ese sentido, pues no estaría definido la multiplicación como tal. Ahora, yo siempre entiendo que la multiplicación es una suma integrada. Entonces, pues ya rompe todo eso. ¿Qué significa? Que la multiplicación de vectores, pues no está definida. ¿Sí? No está definida. Y entonces aquí llegamos a una conclusión. Cuando nosotros vimos el tema de la multiplicación en la prepa, en la secundaria incluso, y también en la primaria, hablábamos casi de forma indistinta de la palabra multiplicación y producto. ¿Sí o no? Es lo mismo, ¿sí o no? En los números reales. Sí. En los reales. Sí, porque incluso en álgebra, ¿no? El producto, los productos complejos, ¿verdad? Productos notables, perdón, que eran el binomios conjugados, binomio al cuadrado, binomio al cubo. Productos, ¿verdad? Productos. Pero lo entendemos como multiplicación, estábamos utilizando el sinónimo de multiplicación. ¿Sí o no? Entonces esto quiere decir que el concepto de producto es más general, mucho más general. ¿Sí? Y cuando estábamos en esos niveles, estábamos utilizando la palabra producto en forma general, aunque en realidad era multiplicación. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa? Que los vectores no podemos multiplicarlos, no está definida la multiplicación, pero sí existen productos entre ellos. Y el primer producto que vamos a ver es precisamente este que está aquí, el producto punto, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí, producto punto. ¿Qué es este? Aquí tenemos la definición. Si yo tengo un vector A, me lo voy a acercar un poco más porque ya ven que está medio nublado. Si yo tengo un vector A
y un vector B, entonces su producto punto es el número A punto B, así se lee, A punto B, dado por, fíjense, aquí está, A punto B. Y si se fijan, es la suma de los productos de las componentes correspondientes. ¿Sí? Es la suma de los productos de las componentes correspondientes. Este producto punto también tiene otros nombres. También se llama producto interno y producto escalar. ¿Sí? Y aquí estamos viendo la razón de por qué se llama escalar. El resultado va a ser un escalar. ¿Sí? ¿Vale? Bien, aquí está. Este resultado no es un vector, es un número real, es decir, un escalar. Por esta razón, el producto punto en ocasiones se llama producto escalar o producto interno. ¿Vale? Bien. Entonces aquí tenemos unas propiedades del producto punto. Vean, el producto punto de un vector consigo mismo es su norma al cuadrado. Número 2, el producto punto es conmutativo, es decir, A punto B es lo mismo que B punto A. El número 3 es básicamente la propiedad distributiva, ¿verdad?, del producto punto. ¿Sí o no? ¿Se fijan? La propiedad distributiva. Distribuyo el vector en una suma de vectores. El número 4 es la propiedad asociativa. Vean, yo tengo el producto punto de un vector con una multiplicación escalar, entonces da lo mismo si hago el producto punto y luego la multiplicación por el escalar, o el primer vector punto, la multiplicación escalar con el segundo. Da lo mismo. Bien. Y luego viene un teorema. Que dice: si θ es el ángulo entre los vectores A y B, entonces su producto punto es igual al producto de sus componentes, perdón, el producto de sus magnitudes por el coseno del ángulo entre ellos. ¿Sí? Este teorema es muy importante porque nos va a permitir, pues, ahora sí que realizar muchas aplicaciones prácticas del producto punto. ¿Sí? Muchísimas. De hecho, es la que más se usa en ocasiones. Bien, este teorema, pues obviamente, pues es una demostración, se puede demostrar, y aquí está. Dice la ley de los cosenos. Se aplica la ley de los cosenos. ¿Por qué? Porque supongan que yo tengo los dos vectores, vienen A y B, como aquí. Estamos de acuerdo que esos dos vectores, pues son vectores posición, ¿sí? Pero va a haber un tercer vector que va a ir del punto final de uno al punto final del otro. Y vamos a tener un triángulo, ¿sí o no? Un triángulo que generalmente no va a ser rectángulo. Entonces, como no es rectángulo, aplicamos la ley de los cosenos. Y aplicando la ley de los cosenos es como se demuestra este teorema. ¿Sí? Recuerden que incluso la ley de los... ¿Cuándo aplicamos la ley de los cosenos y la ley de los senos? ¿Cuándo? Cuando se tiene un triángulo. Cuando se tiene un triángulo que no es rectángulo, ahí es donde lo aplicamos, porque cuando es un triángulo rectángulo utilizamos las relaciones trigonométricas, ¿verdad? Bien, pero si yo a un triángulo rectángulo le aplico la ley de senos y cosenos, también va a funcionar. Sí, son leyes generales. ¿Sí están de acuerdo? Sí. Por eso se llama ley. ¿Verdad? Que viene siendo un teorema. Bien. Corolario. A ver, ¿qué es un corolario? Es una parte de un teorema que no está demostrada al 100%. Bueno, un corolario es una observación que se hace de un teorema. ¿Sí? Por ejemplo, en el teorema de Pitágoras, un corolario sería que la hipotenusa es más grande que los catetos. Cualquiera de los dos catetos, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Por qué? Porque si es la suma de la raíz cuadrada, es el cuadrado de la raíz cuadrada de la suma, es lógico que va a ser más grandote que nosotros. Entonces, es como una demostración. Bien.
Entonces, fíjense, este es un corolario, dice, si θ es el ángulo entre dos vectores no nulos, entonces su coseno, el coseno del ángulo entre ellos es igual al producto punto, su producto punto entre el producto de sus magnitudes. ¿Sí? Y si se fijan, esto no es otra cosa más que el despeje de esta formulita de acá. ¿Sí? El ingeniero ahí se vio cómo se le bajó la pila. Así como la película de la guerra de los clones, de la guerra de las galaxias. Ya ven, cuando se echaron a la nave, ¿no? A la madre nodriza. Adiós. ¿Verdad? Estaban ahí un chingo de soldadillos esos de los drones, y ya se los andaban cargando a los buenos. Y ya nomás explotó la nave y... ¿Cuándo vino el dron? Sí, ¿sí o no, ingeniero? ¿Verdad? ¿Cómo te llamas, ingeniero? Ricardo. Buen ingeniero Richard. ¿Verdad? Acá nosotros somos de las primeras, ¿verdad? Sí, pero no. No, ustedes ya son de las últimas, ¿no? Bueno, luego ahí está el corolario. Fíjense, este recuadro. Este recuadro nos dice, pues algo que podríamos deducir del corolario anterior. Dos vectores son ortogonales si solo si su producto punto es cero. Fíjense, ese es un pues algo que deducimos del corolario anterior. ¿Por qué? Bueno, recuerden que en el corolario anterior dijimos que los vectores deben ser no nulos. ¿Por qué? Pues porque estamos dividiendo entre sus normas. Si son vectores nulos, su norma es cero. Y la división entre cero no está definida. ¿Sí o no? Sí, entonces por eso es que deben ser no nulos. Bien. Pero este corolario, que también lo es, no surge del corolario anterior, perdón, sino que surge del teorema. Fíjense bien. A ver, si estamos diciendo que A y B son no nulos, pero el producto punto es cero, significa que lo único que puede ser cero es el coseno de θ. ¿Sí o no? Entonces, ¿cuándo el coseno de un ángulo es cero? Cuando es de 90 grados sobre 170. Sí, que es, básicamente los vectores son perpendiculares, así o así. ¿Sí? Entonces, ahí está. Bueno. Y luego viene, ¿qué más? Esto que también es importante acá. Fíjense, aquí tenemos a dos vectores A y B. Estos vectores son de la misma magnitud, pero no tienen el mismo sentido. ¿Están de acuerdo? Y no tienen el mismo sentido porque pues el ángulo entre ellos es diferente. Tenemos tres situaciones distintas, pero tienen la misma magnitud. ¿Están de acuerdo? Sí. Bien. ¿Qué notan en cada una de las figuras? ¿Qué son los? Que son los tres tipos de ángulos que existen. Bueno, sí, los tres tipos. Que por ejemplo, si el ángulo es agudo, el producto punto es positivo. ¿Sí? Sí. Si el ángulo es recto, el producto punto es cero. Que si el ángulo es obtuso, el producto punto es negativo. ¿Sí? Esto es importante. Conociendo el producto punto podemos saber cómo es el ángulo entre ellos. ¿Sí? ¿Sí o no? Sí. Bien. Y luego viene este tema, que es el de los ángulos directores, que ya lo hemos comentado, ya lo vimos en R2, pero ahora pues hay que verlo en R3, ¿no? Entonces, fíjense bien. A ver, vamos a suponer que yo aquí tengo el espacio tridimensional. ¿Verdad? X, Y, Z. Bien. Una cosa muy importante, este espacio lo hemos manejado como R3. ¿Verdad? Y sí, ¿por qué? Pues porque es el espacio tridimensional. Los elementos de R3 son ¿qué? Puntos. Puntos en R3. Puntos que tienen tres coordenadas. Pero ahora ya no estamos hablando de puntos. Eso lo vimos en geometría analítica del espacio. ¿Se acuerdan el pedacito ese que estudiamos? Ahora estamos viendo vectores.
Entonces ahora en vectores no es R3, es V3. ¿Sí? V3 cuando son vectores en el espacio tridimensional o V2 cuando son vectores en el plano. ¿Sí estamos? Sí. Bueno, pero aquí estamos en V3. Bien. Entonces vamos a suponer que aquí tenemos un vector, vamos a llamarle vector A, cuyas componentes son A1, A2, A3. ¿Sí? Bien. Obviamente, por comodidad, pues ese vector siempre se pone en el primer octante, pero pudiera estar en cualquier otro. ¿Sí? Para cuestiones así de definiciones y todo eso, pues en el primer cuadrante, ¿para qué nos complicamos? Es lo mismo. ¿Sí? Bueno. Entonces ahí tenemos ese vector. ¿Quién es A1? A1 es la componente en X, ¿verdad? Esto es A1. Acuérdense que A1 es un escalar, no es un vector, ¿verdad? ¿Sí? Y ya dijimos que viene siendo la proyección del vector sobre el eje X. Bien. ¿Quién es A2? Pues es la componente en Y, viene siendo la proyección del vector sobre el eje Y. Vamos a hacer un poquito más para acá. ¿Sí? Y la componente, este es A2, y la componente A3, pues es esto, ¿no? La proyección del vector sobre el eje Z. ¿Sí estamos? Sí. Ahí está, este es A3. Bien. Este vector A en forma de tríada sería así, pero recuerden que hay una segunda forma, que es en forma de correlación lineal. ¿Sí? Como una combinación lineal de la base estándar de R3 o de B3. Bueno, aquí es B3. Ya dijimos que, recuerden, esto es un espacio vectorial, los espacios vectoriales tienen una base, eso los que ya llevaron álgebra lineal lo saben bien, pero una base no es única, pero hay una base estándar, la más sencillita, y esa base estándar es precisamente la de los vectores IJK. ¿Por qué? Porque nuestro vector I, ya lo vimos, es 1,0,0 en R3, en R2 era 1,0, ¿sí se acuerdan? J es ¿quién? J gorro 0, 1, 0 y K 0, 0, 1. Ahí está. ¿Sí? Son vectores unitarios. ¿Sí o no? Sí. Y de hecho ahorita vamos a demostrar por qué son unitarios. Porque su magnitud es 1. Sí, pero ahorita lo vamos a demostrar. Bien. Entonces, ¿dónde están esos vectores IJK? Pues esos vectores IJK están o son paralelos a los ejes coordenados correspondientes. Por ejemplo, aquí está y aquí está J y aquí está K. ¿Verdad? ¿Sí o no? ¿Sí? Bien. Entonces, si se fijan, tenemos ahí esto, muy padre todo, ¿verdad? Pero sabemos que hay otra cosa. Y esa otra cosa son los ángulos directores. Ya lo vimos los ángulos directores. Los ángulos directores son los ángulos que forma el vector con los ejes coordenados. Vean, esos ángulos son este que es con X se llama alfa, este que es con Y se llama beta y este que es con Z se llama gamma. ¿Sí? Vean cómo se mide. De hecho, miren, aquí está la figura. ¿Por qué es importante eso? ¿Y por qué es importante? Porque si se fijan aquí ya no podemos utilizar lo de... Bueno, igual y sí, ¿eh? Acuérdense que el sentido positivo en el plano, en R2, era contar las manecillas del reloj. ¿Sí? Sí. Contar las manecillas del reloj. A partir del eje X positivo. Tendríamos que poner nuestro ojito en tres partes. Acá, y luego aquí, y luego acá. ¿Sí? O sea, si yo quiero ver, por ejemplo, el plano XY, tengo que poner mi ojito aquí. Pero la idea, sí, o sea, tendría que poner mi ojito aquí. Si yo quiero ver el plano
YZ, tengo que poner mi ojito aquí. Y si yo quiero ver el plano XZ, tengo que poner mi ojito acá. ¿Verdad? ¿Qué era lo que se hacía? Si se acuerdan que cuando estábamos en el plano decíamos, no, vamos a hacer R3 y poníamos perpendicularmente que saliera el eje. Y ya nada más movíamos. Pero hay que ver el sentido en el cual se están midiendo los ángulos. Miren, aquí está. Vean, alfa, fíjense, cómo se mide para acá. ¿Sí? Obviamente pues yo lo puse acá arriba, pero es lo mismo si lo hago así. Beta, gamma, fíjense, gamma lo mido así. ¿Sí? Hacia acá. Hacia acá. ¿Ves? Hacia acá. ¿Sí? Y alfa hacia acá. O sea, es importante eso. Bueno, entonces, si yo observo esto y aplico el corolario diría que el coseno de alfa, es decir, el coseno del ángulo entre el eje X y el vector es A.I sobre la norma de A entre la norma de I. A.I entre la norma de A por la norma de I. ¿Sí? ¿Sí se fijan que estoy aplicando el corolario, verdad? ¿Sí o no? Sí, ¿por qué? Porque alfa es el ángulo entre los vectores I y el vector A. Entre el vector I y el vector A. ¿Sí o no? ¿Sí? Bien, pero lo podemos poner así. ¿Por qué? Pues porque la norma de I es 1. ¿Sí o no? Sí. Es un vector unitario. Bien, entonces, de igual manera, coseno de beta sería ¿quién? A.J entre la norma de A por la norma de J. Pero esto es A.J entre la norma de A. ¿Sí? Y de igual manera, el coseno de gamma, A.K entre la norma de A por la norma de K. Y pues nos va a quedar nada más así. ¿Sí? Ahí está. Esos son los cosenos directores. Los cosenos de los ángulos de dirección. ¿Sí? Ahora, hay una propiedad muy importante más adelante, que es esta. Y nos dice que la suma de los cosenos directores, la suma de los cuadrados de los cosenos directores es igual a 1. Eso se puede demostrar. Vamos a ver si es cierto. A ver. Yo creo que voy a tener que borrar aquí arriba. Sí, porque ya no me va a caber. Esa risita así rica, ¿no? Está con la... A ver, vamos a ver. Hay que demostrar que el coseno cuadrado de alfa más coseno cuadrado de beta más coseno cuadrado de gamma es igual a 1. ¿Sí? Bueno, vamos a ver. Coseno cuadrado es esto. Eso significa que A.J entre la norma de A al cuadrado más perdón, ese es A.I, disculpen. A.J entre la norma de A, esto al cuadrado, más A.K entre la norma de A al cuadrado, ¿verdad? ¿Sí o no? Al cuadrado aquí. ¿Sí? ¿Vamos bien? Sería así, ¿no? Déjenme ver a ver si no me he salido de... Cada vez está muy abajo. Se bajó aquí. Ahí está, ¿no? Y vamos a movernos un poquito más para acá, para tener más espacio. Ahí está. Bien, entonces, ¿qué pasa? A ver, ¿quién es A.I? A.I es A1, 2, 3, punto 1,0,0.
Y acabamos de ver que el producto punto es la suma de los productos de las componentes correspondientes, ¿sí o no? ¿Sí? Entonces ese sería punto I. ¿Cuánto me va a dar? A1. Entonces, A punto J, que vendría siendo esto, A1, A2, 3, Lo mismo, pero punto 0,1,0, ¿verdad? Efectivamente, pues nada más me va a quedar A2 por 1, o sea, A2, ¿sí están de acuerdo? Y A punto K, lo mismo, pero antes. 0, 0, 1, pues me va a dar a 3. ¿Sí estamos de acuerdo, verdad? Bien, entonces, esto va a ser ¿qué cosa? Va a ser A1 entre norma de A. A ver, A1 al cuadrado entre norma al cuadrado. ¿Sí están de acuerdo que como es una fracción al cuadrado, pues es el numerador al cuadrado entre el denominador al cuadrado, ¿no? Sí, bien. Me va a quedar así. Más A2 al cuadrado entre la norma de A al cuadrado. Más A3 entre la norma de A al cuadrado. ¿Sí o no? ¿Sí? Bien, ¿y qué pasa? Estoy sumando tres fracciones que tienen el mismo denominador. Entonces va a ser ¿quién? A2, perdón, ¿cuál A2? Norma de A al cuadrado en el denominador y en el numerador, pues esta sumita. ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Sí o no? Sí, profe. Bien, y entonces esto es A1 al cuadrado más A2 al cuadrado más A3 al cuadrado entre la norma de A en la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los componentes, pero al cuadrado. Entonces, pues se va al cuadrado con la raíz, ¿sí o no? Y me va a quedar esto. A3 al cuadrado entre A1 al cuadrado más A2 al cuadrado más A3 al cuadrado. Y me da 1. ¿Sí? Por eso es que la suma de los cuadrados de los cosenos directores es 1. Esa es una propiedad muy importante también. ¿Eh? Bueno. Pues ahí está. Y luego viene este tema que también tiene muchas aplicaciones en lo que vamos a ver. Lo voy a borrar. Al fin y al cabo aquí en el libro. ¿Sale? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Ya le borramos? Muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Qué es este tema? Que se llaman proyecciones. Proyecciones. Ya más o menos hemos platicado de las proyecciones. Ya vimos que las componentes de un vector son las proyecciones de él sobre los ejes coordenados. ¿Sí? Las sombras, como que a muchos les está dando el mal del mira, están durmiendo, está el ingeniero. Esta es la de durmiendo, ingeniero. Ingeniero, está durmiendo ahí, no me hagas así. Pues, si quieren, nos damos un café o no sé, cargado o una cosa así, ¿no? Nada más que tampoco caliente, ¿verdad? Lo mejor. Tipo parapé, ¿no? ¿Sí o no? Que sí, sé lo de la comida. Y sí, yo, por ejemplo, fui a comer y sí me eché una pestañita de 10 minutos. ¿Verdad? Unas chidas. ¿Eh? Unas chidas. ¿Cuáles? Las pestañitas de Disney. Los coyotitos, ¿no? Sí. Bueno, entonces fíjense bien, aquí tenemos eso de las proyecciones, pero vamos a entender aquí una cosa importante. Básicamente hay dos tipos de proyecciones, la proyección escalar y la proyección vectorial. Estas dos proyecciones están relacionadas, ¿sí? ¿Por qué? Porque aquí lo que estamos viendo en esta figura
es precisamente la proyección vectorial. ¿Y por qué proyección vectorial? Si se fijan, tengo dos vectores. Uno es el vector A, que va de P a Q, ¿verdad? Y tengo el vector B, que va de P a R. ¿Sí están de acuerdo? Sí. Entonces, estoy proyectando el vector B, o sea, el de PR, de P a R, sobre el vector A, que es el vector de P a Q. ¿Sí están de acuerdo? Sí. Bien. Y esa proyección es esta flechita roja. ¿Sí o no? Esta flechita roja. Si se fijan, esta flechita roja es un vector, por eso es que esta es la proyección vectorial. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí? Si se fijan, la proyección vectorial es un vector cuya magnitud es la sombra y cuyo sentido está determinado por el vector por el vector que se está proyectando. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí? O sea, ¿y esto por qué? Porque lo vamos a ver en el otro ejemplo. Pero fíjense cómo se define la proyección vectorial. Proj B, A. O sea, el vector que estoy proyectando lo pongo como subíndice, ¿verdad? Chiquito. Y el vector sobre el cual se proyecta, pues lo pongo del tamaño de la letra. ¿Sí se fijan, verdad? ¿Sí? Bien. Ok, ¿qué diferencia hay entre esta proyección y esta de acá? ¿Qué ven? Hay sentido en el que la proyección es ¿no? Hay sentido en que la proyección es Exacto, ¿sí? Si se fijan, está bien. ¿Cómo es el ángulo en la primera y cómo es el ángulo en la segunda? No. No, uno es agudo, el otro es agudo. Ángulo me refiero al ángulo entre ellos. ¿Sí? El ángulo entre ellos en la primera es agudo y el ángulo entre ellos en la segunda es obtuso. ¿Sí están de acuerdo? Por eso es que la proyección en el primero sí cae sobre el vector en el cual se está proyectando. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí? Es decir, la proyección vectorial tiene el mismo sentido que el vector sobre el cual proyecto. Pero en la otra, como el ángulo es obtuso, quiere decir que esa proyección obedece al sentido del vector que se proyecta. Entonces, por eso es atrás. Va en sentido contrario al vector sobre el cual se está proyectando. ¿Sí se entiende o no? ¿Sí? Eso es importante. Eso es importante, ¿eh? Bien. Ok. Esa es la proyección vectorial. Si ahora a mí me interesa el tamaño de la sombra, no me interesa el sentido, sino el tamaño de la sombra, la magnitud de ese vector proyección, es lo que se conoce como proyección escalar. ¿Sí? Nada más cuánto mide, proyección escalar. Algunos autores le llaman componente de B sobre A. ¿Sí? Ahí está. Entonces, si se fijan, aquí estamos pues, más o menos enlazándolo con lo que ya sabemos. Las componentes son la proyección escalar de los vectores sobre los vectores base. ¿Sí o no? Nada más la pura sombrita. Y la proyección escalar sería esa intensidad por los vectores base. ¿Verdad? ¿Sí o no? ¿Sí? Sí. Bueno, pues ahí está. Vamos a dejarle aquí porque ya no nos va a dar tiempo de continuar. Le dejamos aquí, que pasen buena tarde. ¿Por qué se bajó esto de nuevo? ¿Cómo ven? Bueno, que pasen buena tarde. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer? ¿Exámenes rápidos? No. Debes hacerse...